$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Pues les damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Máximo, y bienvenido a nuestro ponente, el doctor Francisco Burgoa. Buenas tardes. Y el día de hoy nos presentará el tema ¿qué pesa más, la clasificación o el cumplimiento aduanero? Pues muy interesante que hemos estado, ayer estábamos todavía en el curso de clasificación, que estamos en la última semana del curso, pero muy interesante todo esto, ¿verdad, doctor? Sí, sin duda, es muy importante estar actualizados y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy es importante estar actualizado, pero ¿por qué es importante estar actualizado y en qué? Sí, claro. Pues si me permiten, vamos a dar lectura a la semblanza del doctor Burgoa. Es agente aduanal mexicano, director de Burgoa Consulting y conferencista en espacios relacionados con el comercio exterior mexicano. Es licenciado en comercio exterior, maestro en negocios internacionales, doctor en administración estratégica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con más de 23 años de experiencia en materia de clasificación arancelaria y 15 años de consultor en materia de clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero de agentes aduanales mexicanos. Dentro de lo destacado, pues sí que le gusta también la docencia, logró llevar a cabo un modelo de atención a aduanas a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo para prestadores de servicio al comercio exterior. Pues bienvenido, doctor, y le cedo el micrófono. Muchas gracias, se los agradezco mucho, les agradezco mucho el espacio, todo lo que han logrado, la verdad es que tiene una trayectoria impresionante, me siento muy orgulloso de que me den el espacio, eh, pero sobre todo que den la oportunidad pues a nuevas voces, nuevos perfiles que han acortado los tiempos en la proyección de las carreras profesionales de los futuros aduaneros. Yo creo que hagamos un trueque y este espacio son los principales promotores de las nuevas voces. Y yo me siento muy orgulloso porque eh, es muy importante para mí porque sí, el 2020 marcó un antes y un después en mi carrera profesional y sobre todo en la manera en la que se comparte el conocimiento. Anteriormente, como asesor, si tú querías darte a conocer, tenías que viajar mucho, hacer presencia, difundir el curso, o sea, entrar en mucha labor de la producción y moverte y ser muy positivo, ¿no? Entre las principales plazas era Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pero con esta nueva forma de trabajar que llegó para quedarse, bueno, pues se le empezó a ir dando voz a nuevos personajes, nuevos asesores, nuevos despachos, y del 2020 al 2026, bueno, pues yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Eso es importante. Ahora, sobre el tema del que vamos a hablar hoy, ¿por qué es importante hablar de ese tema? Y quiero partir desde una idea en donde nos dicen a todos los mexicanos, ¿no? Nos muestran el porcentaje o la cantidad de libros que leen los mexicanos y dice, oye, el mexicano promedio lee medio libro al año, un libro al año, algo así está la estadística muy triste, pero vamos más allá, dicen, eh, el mexicano tiene que leer más, pero yo creo que se vale que existan mentes inquietas que digan, ok, leer más. Pero leer más qué. O sea, por ejemplo, yo sí preguntaría, ok, dicen que si uno lee más, uno
mejora como persona. Pero ¿qué lee? Y lo que te dicen es, lo que sea. Cuando estás en el aeropuerto y tienes 6 horas de conexión, vas a las librerías que están ahí. Y sí, claro que hay libros muy buenos. Y hay unos libros que yo veo y digo, no, no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que esto exista? ¿Cómo puede existir esto? Eh, Encantamientos para mejorar tu vida con magia negra. O sea, cuando yo veo eso, siendo honesto, me paro de pestañas y digo, ¿cómo pueden vender esto? Y si lo venden es porque alguien lo compra. Definitivamente cuando nos dicen que leamos, definitivamente no se refieren a eso. Pregunta a alguien, Francisco Quintana, que cuáles son los puntos que vamos a tratar. De lo que vamos a hablar hoy son casos muy específicos en los que hay que poner atención y es para que ustedes se van haciendo el criterio de al día de hoy qué pesa más, si la clasificación arancelaria o el cumplimiento aduanero. Ahora dicen, la inteligencia artificial va a mejorar nuestras vidas. Vamos de los libros, ahora vamos a la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial va a mejorar nuestras vidas. ¿Cómo? ¿En qué? Y luego nos dicen, aprende inteligencia artificial. Sí, pero, o sea, que aprenda inteligencia artificial significa que yo desarrolle inteligencia artificial, que la agarre para mejorar mi vida, o se refieren a que yo aprenda a preguntarle a ChatGPT. Porque si es así, pues mi hijo ya de 8 años se pone a platicar con ChatGPT. Si es bueno o malo, no lo sé. Pero siempre los niños siempre tienen que estar bajo la supervisión. Entonces, cuando nos dicen, si tú lees más libros, vas a mejorar tu vida. ¿Qué libros leo? Si a mí me dicen, la inteligencia artificial va a mejorar nuestra calidad de vida, ¿cómo? O sea, alguien explíqueme. Y como aduaneros, si nos dicen, oye, la reforma aduanera viene a cambiar todo, yo preguntaría, ¿qué cambia? ¿Qué cambió? Exactamente. ¿Qué puntos? Y me atrevo a decirlo porque pues, realmente lo hago yo desde que me levanto hasta que anochece, el tema de la asesoría a las agencias aduanales y ahora la asesoría a los importadores ya como agente aduanal. Y me atrevo a decirles que no ha cambiado nada. Yo creo que pocas personas se van a encontrar que les diga esto porque yo sigo pidiendo lo que siempre he pedido. ¿Cuál es el tema cuando dicen, oye, es que cambió? Sí, cambió para el que estaba haciendo las cosas mal. El que estaba haciendo las cosas mal, el que no estaba haciendo el previo de su mercancía, el que no se aseguraba de que tiene los proveedores correctos el importador, el que no se aseguraba que los valores son correctos y no hay contra qué, cómo demostrar que no hay una subvaluación. El trabajo que muchas agencias aduanales llevan haciendo desde hace mucho tiempo bien, en donde verifican al importador y si no cumple o con toda esta labor de investigación que se hace, no te voy a aceptar el encargo conferido. Para ellos, créanmelo, no cambió nada, porque simple y sencillamente siempre han existido los que hacen bien las cosas y los que hacen mal las cosas. Sí, sí cambió, pero cambió para los que hacen mal las cosas. A ellos sí los van a tener más revisados. Ahora, digo esto y bueno, pues volvería a preguntar, ¿no? Pero a ver, o sea, danos el resumen, ¿no? Danos, como decimos coloquialmente, ¿no? Danos más carnita, burbuja. O sea, casos específicos. Si me pueden confirmar que se ve, por favor, mi pantalla. Sí, ya la vemos. Gracias, una disculpa. Entonces, decidí yo dar este tema y explicar, porque tengo que aprovechar este espacio para difundir las ideas y proponer.
la reforma aduanera vino a cambiar. ¿Qué cambió? Hay que estar más actualizados. ¿Estar más actualizados en qué? Hay que estudiar más. ¿Hay que estudiar más qué? O sea, ya en la práctica, cuando yo traigo la operación, ya traigo la mercancía en puerto, ¿contra qué me voy a enfrentar? Entonces, ahí tienes a Francisco Burgo, agente aduanal, que llegan y dicen, oye, Burgo, ¿nos podrás hacer a nosotros las exportaciones de chatarra de aluminio? Digo, no, pues sí, digo, yo no le veo ningún tema. Ahí está el importador, empieza a checar en documentos al importador, perdón, al exportador, pues todo cumple, todo se ve muy bien, todo se ve excelente. Pues yo no le veo ningún tema al momento que clasificamos 76020002. Y bueno, pues ya tenemos que decidir qué clase de desperdicio o desecho es el que tienes. O 01 o 99. Esos son los nicos. El 01 sería chatarra o desperdicios de aluminio provenientes de cables, placas, hojas, barras, perfiles o tubos. Aquí es donde le preguntamos al exportador de dónde proviene tu chatarra, de dónde proviene tu desperdicio. Y el nico, los demás. Si yo no verifico qué es lo que requiere a la exportación, y entonces ahora sí vamos a hablar del compliance, el cumplimiento, el cumplimiento en la operación aduanera. Cuando yo importo o yo exporto, ¿cómo voy a cumplir? Cuando hablamos de esto, vemos ya en la teoría, ¿no? Pues todo lo que aprendimos, pues ahí está la fracción arancelaria, va a requerir padrón sectorial, no hay ningún problema, le hacemos la cotización, resulta que le hicimos una cotización muy alta y aún así se viene, ¿verdad? Con nosotros. Y entonces cuando empiezas a platicar con personas que tienen más experiencia en este tema, no tanto de clasificar y cumplir, sino ya en la operación real, cómo el agente aduanal se va a proteger de que el embarque no esté contaminado al momento de que se exporte. Y dice, estás exportando chatarra, abres la caja tráiler en el patio, no vas a sacar toda la chatarra, está toda ahí adentro de la caja. Luego, aparte de eso, lo vas a mandar a Estados Unidos. ¿Cómo te aseguras que el embarque no esté contaminado? Ya verificar el exportador, tiene su positiva, el domicilio está localizado, ya vi también la razón social, ya había los socios, ya había su representante legal, pues todo se ve en orden. Señores, no es así. Cada embarque que llegue a Nuevo Laredo se va a tener que poner un canino o un K9, como le llaman, eh, para que caja por caja verifique que el embarque no está contaminado. Eso, ¿dónde lo dice las leyes nuestras? Esa es precaución, esa es la experiencia con la que agentes aduanales, anteriormente agencias aduanales o logísticas que estaban haciendo las exportaciones, lo aprendieron con el tiempo. Y anteriormente sí existía en donde el exportador era el que cargaba con la responsabilidad de esos embarques. Existía algo que era la excluyente de responsabilidad de la agente aduanal. Y puedes tener también ese excluyente ¿con qué? Con los químicos. Antes la tenías, ya la quitaron. Entonces dicen, no, es que la reforma aduanera viene muy fuerte. Viene muy fuerte para aquellas empresas que se dedicaban a hacer despacho aduanero, pero que no tenían sus precauciones de ningún tipo. Aceptaban cualquier cliente sin verificarlo, le hacían las operaciones y ya si salía contaminado, pues bueno, tengo yo el excluyente y con eso me lo quito, ¿no? Entonces no le hago previo porque pues, el importador o exportador no quiere que haga previo, no quiere que verifique nada porque se lo voy a cobrar, obviamente. Entonces, no me hagas el previo
Y entonces decir, bueno, pues lo agarro, ¿verdad? Con tal de agarrar a un cliente y el problema, dentro de lo que cabe, pues podía salir adelante, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? Simplemente que ahorita ya no es el excluyente y también va a agarrar el problema el agente aduanal, ¿no? Entonces lo que menos quieres es tener un embarque contaminado en la aduana, que tú tengas el encargo conferido de ese importador o exportador. Ahí es donde empezamos a hablar del compliance. Entonces, ¿se fijan cómo lo vamos llevando de la mano? Llega la mercancía, pues no tiene ningún problema, Burba. Nada más es el tema del padrón sectorial en la exportación. Pero ¿qué creen? Ya cuando ya mandaste al canino, todo se ve bien, todo se ve en orden, pues que te dice el agente banal americano, oye, ¿estás seguro que quieres exportar esto hacia los Estados Unidos? Paga bastante de arancel con el tema de Donald Trump. Esa fue una ceguera de taller que tuvimos nosotros. ¿Por qué? No contemplamos el arancel a la exportación, perdón, al arancel a la importación a los Estados Unidos. Estábamos tan acostumbrados a que nunca hay tema con los aranceles de Estados Unidos que de plano pues, se nos fue a todos, que Donald Trump pues trae todo su desastre, ¿no? Con la guerra de aranceles a nivel internacional y no se diga que con México, ¿no? Entonces, pues resulta que fue algo que no se contempló, ya le mandamos la cotización correcta y pues ya todo está bien y ya todo está en orden. Entonces, eso es a lo que yo hablo de ahorita en estos tiempos. Decíamos antes, la clasificación arancelaria es la columna vertebral de la operación aduanera. Y sí, lo sigue siendo porque sin ella yo no puedo dar la restricción y regulación no arancelaria. ¿Y cómo voy a cumplir? Y ya que tengo toda esta parte, también es el riesgo. Oye, ¿verificaste realmente a ese exportador? ¿De dónde salió? ¿Quién te lo recomendó? Llegó solo a la agencia de la nada. Desafortunadamente, ahora sí, en estos tiempos, el agente banal tiene que tener un papel de investigar al importador o al exportador con quien estoy haciendo mis operaciones. Y este caso que la verdad a mí me gusta mucho exponer, cada vez que puedo lo hago porque es una manera de crear conciencia. Existe en las consideraciones generales de la sección 16 una parte en donde te menciona que cuando tú tengas máquinas que vienen acompañadas de computadoras, no que las incorporen, sino que vengan con ellas, se deben de clasificar la máquina automática para tratamiento de información separadamente en la partida 8461 y las demás máquinas deberán clasificarse en la partida correspondiente a la función a la que estén destinadas. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, oye, Burba, pero pues la plática entonces nos vas a enseñar clasificación porque pues ese no es el tema. No, lo que yo te quiero decir es, cuando a ti te llega, tú tienes que cerciorarte, tú tienes que conocer todos los elementos y todo lo que se encuentra en las notas explicativas. Tú tienes que hacer ya toda una carrera y todo un trabajo para que cuando te llega, tomar una decisión y clasificar correctamente. Una disculpa. Volviendo aquí a este tema, el clasificador hace muy bien su trabajo y dice, yo tengo una máquina bien acompañada de una laptop, bien acompañada de un iPad o bien acompañado de una computadora de escritorio, se debe de clasificar por separado. Al momento que se clasifica por separada la computadora, nosotros vamos a clasificar de una manera correcta. 8471300199. Y tienes que cumplir con una norma de etiquetado que si no cumples con ella, tienes una multa del 250% del valor de las mercancías.
no es cualquier cosa. La multa está muy alta y se ha hablado mucho sobre la proporción de la sanción contra, pues, lo que se cometió, ¿no? Y después tenemos tres normas de certificación que hay que estudiar y verificar si debe cumplir con ellas. Y con la que debe de cumplir sí o sí es la NOM 208 Secofi 2016. Para muchos de ustedes que me han de estar escuchando, que son personas muy jóvenes, pero que me daría mucho gusto que estén aquí, porque quiere decir que están aprendiendo. Esto que estamos haciendo aquí debe ser materia obligada en todas las universidades del país de comercio exterior y aduanas. En serio lo digo, no existe otro espacio como este en el país, de que se maneje de manera virtual, en donde existen el abanico de expositores y el de temas es inmenso. Y el otro día me preguntaba un cliente que quiere manejar operaciones con nosotros, me decía, oye, ¿me podrías explicar un poquito acerca de los pedimentos consolidados globales? Algo así me preguntó. Y entonces empezamos a ver con otros colegas sobre ese tema que es complejo. Y cuando busco en la plataforma de YouTube y pongo el tema, pues me salió toda una exposición completa de uno de los expositores, Arturo, que actualmente se capacita y da exposiciones aquí. Entonces, este es un espacio muy valioso. Volviendo al tema de nuevo, tenemos ahorita una norma de certificación que, seamos honestos, si no se hizo de manera correcta la clasificación y se importó una máquina, la que sea, acompañado de tabletas y computadoras o laptops, se van a separar y dicen, es que yo siempre lo he importado y nunca ha existido ningún problema. Lo que yo les digo es, pues has tenido suerte. El tema es de que tú como importador o exportador o como empresa que hace el despacho, como organización, cada vez que tú cruces esto, vas a necesitar tener suerte. Si 100 veces lo cruzas, 100 veces vas a necesitar tener suerte. La autoridad solamente va a necesitar tener suerte una sola vez para detenerte ahí el embarque y entonces, ahora sí para que vean, pues el uso que le dan a la inteligencia artificial, van a saber lo que es que vaya hacia atrás para saber cuántas operaciones hizo y que las audite y con cuáles no cumpliste. Entonces parto de lo siguiente. Esto que les estoy mostrando es un torno que se usaba cuando yo estaba en la secundaria. O sea, obviamente estos tornos ya no se usan, son muy anticuados. Pero ¿qué creen? Resulta que al día de hoy ya llegan los centros de mecanizado de Alemania. Y estos centros de mecanizado llegan con tabletas electrónicas y dicen, es que la tableta electrónica se debe ir con el centro de mecanizado porque la tableta electrónica se le borró el software y el software que tienes específicamente para el centro de mecanizado. Lo que yo les digo es, muy bien, nada más dime una cosa, les pido, nada más contéstame una sola cosa. ¿Dónde dice en la legislación que cuando yo tenga una computadora y el software sea específico de la máquina con la que se importa, se puede ir con ella? No, pues es que no existe eso. Pero se intuye, no, pues se intuye nada, porque lo único que yo tengo es en las consideraciones generales, en donde la computadora, si no viene incorporada en la máquina, se debe sacar. Y al día de hoy llegan centros de distribución gigantes a querer importar cómo mueven ahora los anaqueles y toda esta parte que es como muy, ¿cómo les podría decir? Automatizada. Ejemplo, no voy a decir nada que confidencial. Ustedes pueden ver los almacenes inteligentes que yo considero que los que mejor los tienen es Amazon. Y entonces todos esos carritos se importan, los carritos como pequeños que mueven los anaqueles, se importan con una tableta y desde ahí los programas. Bro, ¿a eso se podrían importar con una tableta? Definitivamente no. La tableta por separado.
Y la opción que yo les doy es, oye, es una tableta, es una computadora, cómprala en México y que te manden el software con la llave y se lo instalas. O sea, tienes ingenieros, porque vas a arriesgar, número uno, el embarque, tu inversión que hiciste en toda la maquinaria, que no creo que sea barata, porque para que la estés importando, la estás trayendo de otro lugar. Todo el flete que has pagado, el transportista que te está haciendo el despacho, ahí se va a quedar el transportista, la patente, la agente banal, todo lo vas a arriesgar por una computadora y por un iPad. Esto es la parte en donde yo les pregunto a ustedes, ¿qué pesa más? ¿La clasificación arancelaria o el compliance? Al día de hoy, yo sigo considerando que van de la mano. Ahora, vámonos con un caso específico y luego vamos a ir a lo general. Las máquinas para tatuar se clasifican en la partida 8467. Aparatos manuales con motor eléctrico. Estos tienen un motor eléctrico. Y estos requieren o necesitan agujas para poder tatuar. Seamos honestos. ¿Ustedes creen que en un hospital van a tener una máquina para tatuar? Claro que no. Esto no es de uso médico hoy, pero es que tiene toca la piel y toda esa parte. Y me encanta a mí utilizar estos espacios en específico para hablar de temas controvertidos, de temas polémicos, de temas en los que te puedes encontrar con otra persona que tenga una idea diferente en cuanto a la clasificación. ¿Por qué? Porque, señores, ese es el día a día. Tenemos que exponerlo el día a día y aprovechar esto, este gran espacio que existe. Actualmente existen en Estados Unidos algo que se llaman los cross rulings. En Estados Unidos, cuando existe una duda sobre una mercancía, el agente aduanal americano puede consultar con CBP, Customs and Border Protection, puede verificar la clasificación arancelaria si es correcta o no y mandar la muestra. Cuando CBP le da la respuesta, ¿qué creen que hace con eso, señores? Lo sube a esta plataforma que se llama Cross Rulings. ¿Y qué creen? La puede usar cualquier persona, la que sea, que vaya a importar mercancía, puede usar la misma clasificación arancelaria. ¿En México es así? Claro que no. En México, nosotros tenemos el anexo 6 en donde están los criterios de clasificación arancelaria. ¿Cuántos criterios de clasificación arancelaria hay? Cero. Ahora, ustedes, y es para que hagan un espacio de reflexión, ¿ustedes creen que si en México todas las consultas que le hicieran al Laboratorio Central y que el Laboratorio Central determinara si estas fueran públicas y estuvieran en el anexo 6, considero yo que existiría mayor certeza jurídica? Esto es algo que podemos copiar, imitar, son buenas prácticas de Estados Unidos, da certeza jurídica. ¿Qué termina pasando? Realizo, yo estoy seguro, ojo con lo que voy a decir, porque aquí es donde ya la idea la vamos haciendo más grande, ¿no? Oye, Burgua, la clasificación es correcta, entonces 820790. Ya verifiqué en Estados Unidos, existe hasta un criterio que lo maneja en 820790, que la realidad es que este criterio a mí en México me sirve para dos cosas, para nada y para nada, pero te da amplitud al criterio del clasificador. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo realizo la importación, la autoridad me dice, oye, es que esas agujas son de uso médico. Entonces, cuando decimos esas agujas son de uso médico, señores, obviamente no obtuvimos ni la copia del registro sanitario o en su caso de COFEPRIS, dependiendo cuál de los casos es
esto que les estoy mostrando aquí es lo que se conoce como el compliance. Entonces, ¿de qué me sirve a mí cumplir y dar la clasificación arancelaria correcta con un producto que es muy controvertido? Si la autoridad lo va a tomar como que sí requiere el permiso de salud, y entonces si me aventuro yo a hacerlo y sé que estoy bien, pues, o sea, la empresa o la agencia aduanal no está en el negocio de que le pongan pamas, está en el negocio de ofrecer el servicio, de ser un coadyuvante de la autoridad, apoyar, darle infraestructura, facilitar. No está en ese negocio y dice, no, pues nos vamos así y si tenemos algún problema, pues simple y sencillamente lo vamos a pelear. Pues claro que la gente banal tampoco está en el negocio de estar peleando en juicios, nadie quiere estar en juicios, nadie quiere estar en estos líos. Y aquí es donde ya el tema lo vamos desarrollando mejor. Decimos, a ver, Burgoa, no me queda claro, ¿tú estás clasificando bien? ¿Estás seguro de tu clasificación? Sí. ¿Y por qué habría algún problema? Porque tú tienes un producto muy controvertido que cada vez que tú lo importes, te la estás jugando a que el verificador, la autoridad, determine que requiere salud y entonces ahora sí te va a llegar el PAMA, te lo van a exigir y tu patente va a estar en riesgo. Si me preguntan a mí, Francisco Burgoa, hoy quiero realizar la importación de estas agujas para tatuar, porque ninguna gente ahora me lo quiere manejar porque hay un riesgo muy alto. ¿Saben qué le diría yo? Yo le diría, no, yo también veo ese riesgo. Si lo importamos por una aduana o por otro, por otra, en algún momento puede que nos van a decir, oye, requiere salud. Yo me consta que está mal, pero ahí vamos a tener el problema. Y en una de esas en donde se nos pasen los plazos al momento de estarlo peleando, bueno, pues la patente simplemente se va a cancelar por falta de un permiso. Entonces pregunto, ¿qué pesa más? ¿En la clasificación, el compliance, el cumplimiento? Y algunos de ustedes han de estar pensando, oye, pero ¿de qué me estás hablando? Pues, si tú lo que estás diciendo es una mala praxis en cuanto a la interpretación de la clasificación arancelaria, sí es de mucha interpretación, de mucho criterio, y ustedes lo pueden ver en las notas explicativas de las reglas generales, en donde dice, no hay una manera de poder saber qué partida es más específica que otra. O sea, empezamos desde ahí. Ahora, si yo actualmente hago la importación de aparatos de estimulación eléctrica para los nervios, que es cuando puede dar esta estimulación eléctrica, cuando una persona tuvo parálisis del rostro, se ponen estos electrodos y se pone a una corriente muy baja y se da la terapia en unos cuantos minutos. Y pareciera ser que no se nota, pero sí es efectivo. Si no se da esa terapia, la cara de la persona se cae. Eso es bien importante. Entonces, estas en Estados Unidos están especificados en la 8543708500. Ahí está. O sea, si tú te vas a la tarifa en Estados Unidos, acuérdense que los primeros 6 dígitos son a nivel internacional y ya cada país va agregando un siguiente par o 2 pares más para llegar a 10 dígitos, como en México que adoptamos también de tener 10 dígitos y tenemos el número de identificación comercial. Dicho esto, si yo hago la importación, ¿qué creen? Me estoy arriesgando igual. Y entonces, al momento de una incorrecta interpretación por parte de la autoridad, pueda que también me exijan el permiso de salud. Entonces, es bien importante que si tú dices, es muy buen negocio, sé que está correcto, la recomendación que yo hago es, prepárate en cada despacho, ten toda la información técnica, que el modelo coincida y ten a la mano toda tu fundamentación de la clasificación arancelaria, porque cada vez que tú hagas una operación aduanera
de importación de estos dos productos que les estoy mostrando, estás en riesgo de que te pidan un permiso de salud y que la clasificación arancelaria es incorrecta. Y entonces, ahí es donde va de la mano la clasificación arancelaria y el compliance. Ahora, vamos a entrar al último caso que a mí me gusta demasiado. Es el tema de la clasificación arancelaria de los alimentos. Hace más de 12 años tuve la oportunidad de empezar a clasificar eh, estos productos del sector alimenticio y les digo una cosa, y tengo las pruebas y todo. Cuando me preguntan, ¿qué es más difícil de clasificar? Si los químicos o los textiles o el calzado o los aceros o los alimentos, yo les digo los alimentos. Siempre lo he dicho. Porque los alimentos tienen muchas variaciones. Si contiene cacao, se va a modificar la clasificación. Si tú tienes unas semillas para el microondas y no se les añadió nada, se queda en el 10 como cereales. Pero si a esas semillas se les agregó mantequilla, se van a clasificar en el capítulo 20. Ahí están especificadas las semillas. Pero si tú ya tienes las palomitas, pues ya tienes el cereal inflado, va a ir en la 1904. Si están completamente recubiertas de azúcar y se consumen como un artículo de confitería, se clasifica en la 1704. Y si están completamente recubiertas de cacao, de chocolate, se van a la 1806. Les estoy dando un solo ejemplo. Ahora les pregunto, con tanto suplemento alimenticio, vayan ustedes al pasillo de los suplementos alimenticios. No, es un universo de productos y los ingredientes cambia todo. ¿Sabían ustedes que 10 empresas a nivel internacional son las dueñas de todos los alimentos que consumimos? ¿Lo sabían ustedes? Y aquí están las 10 empresas. Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods, Mondelez. Yo no estoy diciendo si está bien, si está mal, si es un monopolio. No, hombre, aquí ni venimos a hablar de eso. Pero lo que les quiero decir es que todos ellos, de alguna u otra manera, producen en México. Y entonces ellos traen los productos y lo que producen traen los ingredientes. Alimentación. Alimentación humana. Resulta que los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden intencionalmente al alimento durante su proceso de fabricación para mejorar propiedades o conservarlo de mejor manera. Existen 27 clases distintas de aditivos en función de sus propiedades. Es obligatorio especificar todos los aditivos que contiene un producto en su etiqueta, bien con su nombre químico, por ejemplo, ácido ascórbico, o bien con el Código de Autorización Europeo, en este caso, y siguiendo con el mismo ejemplo, el E300. ¿Sabías que hay alimentos garantizados que no llevan aditivos? La leche, la pasta seca, los huevos, la miel o la fruta fresca son algunos de ellos. El tema de los aditivos es una de las cuestiones que más preocupa al consumidor, habiéndose generado bastantes mitos en torno a ellos y en esencia trasladan la idea de que son peligrosos. Pero la ciencia es clara, todos los aditivos autorizados son seguros. Ahorita vamos a analizar si sí o no. Lo que sí se recomienda es alejarse de los productos que incorporan un gran número de aditivos con funciones sensoriales para mejorar, ojo, el color, aroma o sabor, porque por lo general se asocian a productos con un perfil nutricional poco recomendable. Hablamos de los productos ultraprocesados. Ahora, cuando hablamos de aditivos, pues yo no quiero caer o ya he aprendido mucho en la vida acerca de leer. ¿Y qué leo? Inteligencia artificial, pero ¿cómo aprendo? Tienes que saber
usar la tecnología y la computadora. ¿Pero qué tecnología? Facebook, o sea, utilizar Facebook, utilizar TikTok, eso es usar tecnología. Por ejemplo, me invitan a dar esta plática, me llega un correo, ya lo vi el correo y veo mi calendario y aparece ahí en automático cómo se hace. Si a mí me preguntan, soy honesto con usted, no sé, me falta más tecnología. Yo sé que es la tecnología que me falta y es aquella en donde me ayude a organizar mejor mi vida diaria y mi trabajo, atender mejor a las reuniones ya puedes tú poner los puntos y darle seguimiento, para eso te ayuda. Entonces, los aditivos alimentarios, ¿cuáles son? Pues nosotros vamos a tener colorantes, dan color, edulcorantes, los endulza, antioxidantes, pues por ejemplo el aguacate, si tú lo consumes, claro que en procesado, claro que tiene muchos antioxidantes, porque lo que lo oxida es lo que lo hace cuando se oxida se hace negro. Potenciadores de sabor, porque aumenta la percepción del sabor. O estabilizantes, como por ejemplo la carragenina. Ahora, oye, Burgoa, vamos a tener aditivos alimenticios. Oye, pero si traes colorantes, los colorantes van al capítulo 32. No, esto ya me lo mandan y la correcta es la 2106 90 99 99. ¿Es para alimentación humana? Sí. Yo me meto a la plataforma que al menos yo considero la más robusta y actualizada en temas de comercio exterior, la de Karen Database Consulting. Y cuando yo pongo la fracción arancelaria, me sale anexo 27 únicamente cuando sea destinado a la alimentación. Oye, ¿el aditivo es para alimentación? No, sí. Ah, pues entonces no aplica el IVA. Su importación no estará sujeta al IVA. Este no es suplemento alimenticio porque es un aditivo. Entonces, ¿qué terminó haciendo? Empezamos a importar. ¿Por qué? Porque no verificamos, porque no entramos. Ya hicimos la correcta clasificación. Y la pregunta que yo hago, compañeros, ¿y el compliance? ¿Y el cumplimiento? ¿Quién lo hace? Y entonces algunas empresas dicen, no, es que el clasificador nada más da la fracción. Cuando existen esas empresas, yo realmente digo, Madre Santa, vamos a ponernos a orar por esas operaciones. El clasificador dispone de una parte del rompecabezas que el compliance o el cumplimiento necesite esa información técnica para poder determinar la correcta clasificación y el correcto compliance. Pues, ¿qué creen? Que la ley del IVA dice el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a los que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. B. Medicinas de patentes y productos destinados a la alimentación humana y animal, a excepción de 4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. Señores, si ustedes tienen saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios para alimentación humana o animal, va a pagar el IVA, señores. Entonces resulta que ahorita, aquí estamos a 3 de junio del 2026, están cayendo auditorías como si fuera un diluvio a, a todas aquellas empresas que se dedican al tema de la alimentación y no hay que ser muy inteligentes para poder hacer esas auditorías muy específicas, así como como dardos, así caen exactamente en el tema. ¿Por qué? Porque la 2106 90 99 y la 2309 90 99, si yo traigo unos rangos que hago, yo como autoridad voy a esta supercomputadora, ya por ponerle un nombre, porque obviamente no es una supercomputadora, simplemente es el sistema. ¿Qué importadores han manejado la 2106 90 99 2309 90 y no han pagado el IVA? Y entonces cuando salgan todos esos y yo vea puras descripciones de aditivos, pues le aviento la auditoría y entonces que la auditoría dice, no, ¿y sabes qué? Tú, tal empresa transnacional, pues ahora resulta que me debes 10 millones de pesos de IVA, ¿no? Entonces, aquí yo les vuelvo a preguntar, claro que pesan igual la clasificación arancelaria y el compliance.
Oye, te tienes que actualizar ya para terminar el tema, pero ¿en qué me actualizo, Burgoa? Pues realmente sí necesitas saber de clasificación, realmente sí necesitas saber de compliance, pero ¿de clasificación qué? ¿En qué sector estás o en qué industria estás? ¿Alimentos, textiles, aceros, calzado? Dicen, oh, es que yo no manejo perecederos porque veo riesgo. Yo no manejo calzado. Señores, cualquier mercancía, por más noble que sea, si no se hace el correcto compliance, si no se hace la correcta clasificación, toda la operación está en riesgo. No existe el producto noble, existe la especialización para poder manejar diferentes sectores. Yo considero que ya es tiempo de empezar a decirlo así abiertamente, si tienes que tener cuidado en esto, en esto, en esto, porque pues actualmente la autoridad está muy dura con esta parte de las auditorías y la recaudación a todo lo que da, ¿no? Que traen ahí esta urgencia. Entonces, ya para cerrar el tema, estos productos que están muy de moda, que se conocen como los tapiocas, pues resulta que cuando vemos los ingredientes, pues tenemos almidón de tapioca, una disculpa, que está bien especificado el almidón de tapioca, tenemos el agua, el acetato de almidón, tenemos ahí colorante de color caramelo, sorbato de potasio, goma de jantán, que de repente decimos, oye, pero la goma de jantán está especificada, ¿no? En un capítulo, sí. Y luego después yo tengo celulosa de carboximetil y es plástico. Después tengo ahí un saborizante que dice Zero Flavoring. Cualquiera en México que importe eso tiene que pagar el IVA sí o sí. Y entonces se aprovechan a veces de la poca o nula experiencia que puedan llegar a alguien que maneje esas operaciones. Nada más se van al Karen Database y ven ahí Onexo 27, no paga IVA. No, pues, y se avientan 300 400 operaciones ah, de terror, ¿no? Entonces, este producto, pues, ¿qué creen? Es un plástico 3912-310100. Y sí, aunque de alguna manera estén aprobados los aditivos, pues soy honesto con ustedes, yo no creo que tenga algo de sano estar comiendo plástico, ¿no? Entonces, todos estos aditivos, de igual manera, pues sí van a pagar el IVA. Con eso doy por terminada la sesión. Realmente les agradezco a todos ustedes el espacio que me dan, el espacio que me brindan, pero sobre todo aprovechemos cuando decimos hay que estudiar más, ¿en qué? Hay que estar más actualizados en la reforma aduanera, ¿en qué? Cuando traíamos una importación anteriormente y queríamos más información, decía el cliente, ya me mandó el correo, ya me protegí, ya me mandó una carta. Y escuchaba a un abogado de un despacho muy importante en México que se llama Estrategas, y se me quedó bien grabado, prácticamente lo quise poner en letras doradas y ponerlas atrás, así que lo estuvieran viendo, de que con esta reforma aduanera el tiempo de las cartitas ya se acabó. Si tú me estás diciendo que este es el porcentaje de sólidos lácteos que tienes o que no contiene, tú me lo vas a tener que demostrar con una hoja técnica. ¿Por qué? Ejemplo, si yo voy a tener de estos cafés que se venden en diversas tiendas de conveniencia, de esos cafés fríos, y dice que contiene leche, pues yo lo clasifico como bebidas que contienen leche. ¿Por qué? Porque ahí dice, pero cuando me hacen el muestreo, laboratorio me dices, oye, esto no tenía leche, nada más tenía carbonato de calcio. Es uno de los elementos de la leche. Por lo tanto, este producto está mal clasificado. Y entonces dices, fíjate, no le pedí que me confirmara si era leche o no era leche. Entonces, ¿es importante la clasificación? Sí. Y el cumplimiento también. Al día de hoy.
van de la mano. Y sí, lo afirmo y lo afirmo como clasificador y no pasa nada. La clasificación arancelaria es importante, pero también pesa igual el cumplimiento aduanero y más en estos tiempos. Muchas gracias por el espacio que me brinda. Muchas gracias, doctor. Siempre muy interesante escucharlo. Y pues bueno, voy con las preguntas, que tenemos varias. Eh, Maricel manda a felicitarlo, muchos saludos, que es buena terapia este trueque. Este, Claro, sí, también comenta Avilés, dice que pues un buen clasificador debe tener cultura general amplia. También Aldo, hay tres preguntas relacionadas con el tema de la computadora aparte, ¿no? Y Aldo comenta que ellos importan máquinas y líneas de ensamble con el CPU, monitor, y me voy a la pregunta, dice si se debe clasificar por separado, eh, tomando las notas legales del capítulo 84. sí. Hay una nota en donde te menciona que se puede ir todo junto. Pero si ustedes observan en las consideraciones generales, te habla específicamente de esa nota y ahí es donde te dice que lo tienes que separar. Hay que ser muy hábil en interpretar interpretar la ley, pero sobre todo el no tener lo que yo siempre he aprendido de muchos, no tener ceguera de taller. Y entonces ahí tienes a Burgoa con unos coreanos hablando en el inglés, el poco inglés que yo sé y el poco inglés que ellos saben, poniéndonos de acuerdo. Yo le digo, es que esto no es una línea, dame el layout y me enseñan el layout y se ve toda la línea. Digo, es que te fijas, aquí está toda pegada, pero tú me estás enseñando puras máquinas que están separadas. Después de estar una semana, que si lo íbamos a clasificar por separado, no esta línea de ensamble, porque me ha pasado mucho, muy repetitivo por diferentes aduanas con coreanos. Resulta que dicen, no, bro, es que en Corea tenemos una planta enorme y sí cabe toda la línea a lo largo. En México no, nos rentaron un edificio y entonces la tuvimos que cortar en cinco porque es en cinco pisos y luego instalamos un elevador. Entonces tú ves la primera parte, cómo va a estar en el piso uno y luego piso dos, tres, cuatro y cinco. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión de que sea de ensamble. Si ustedes me preguntan a mí, oye, traigo un CPU con un monitor, se debe de clasificar por separado y cumplir con las normas oficiales mexicanas de certificación. Y yo sé que alguien me va a decir, Burba, es que sabes bien que no van a cumplir con el certificado, no lo van a tramitar. Yo lo sé, ¿para qué pones en riesgo una línea de ensamble de $500,000, por decir un ejemplo, por una computadora que no vale ni $800? ¿Por qué hacerlo? Es la parte que a mí al menos no me queda claro. Y lo que sí les digo cuando de plano dice, pues lo vamos a hacer, le digo, nada más quiero que sepas que estás poniendo en riesgo a todos. Adelante, ahora sí que, y yo sí le aviso a la gente anal, le digo, oye, estás en riesgo y a ellos toman la decisión de lo que vayan a hacer. Y dice, en un caso similar, si trajera un celular en lugar de una tableta, tendría que estar inscrito en el padrón sectorial por la liberación. Fíjense, eso está interesante, porque de lo que te habla son de máquinas automáticas, es decir, de computadoras. Entonces, ahí volvemos al tema de la clasificación, ya me cambió la jugada. Si yo ya traigo todo un sistema y este lo manejo con un iPhone y se vende todo junto, por decir un ejemplo, que ahora muchos drones se pueden manejar con un iPhone o muchos aparatos se pueden manejar con un iPhone, entonces ahí ya no aplica porque esta regla solamente aplica para las computadoras. Ahí está muy bien, no, no lo había visto desde esa perspectiva. Siempre uno está aprendiendo en esto. Y también relacionada con el tema, dice, si la computadora, laptop o desktop está instalada dentro del gabinete de la máquina y cuenta con un teclado externo, sigue clasificándose por separado, ya que no viene por separado como se observa en la figura.
del Las turno. mismas consideraciones generales arriba dice, cuando esté incorporado en la máquina, se puede ir con ella sin ningún problema. Ahí no hay ningún problema, se puede ir pues todo junto. Ahora sí que está incorporado, forma un solo cuerpo. Ok. Bueno, y Francisco comenta, ¿cuál es la alternativa para obtener una clasificación arancelaria a priori por parte de la autoridad aduanera? ¿Había consultas? ¿Todavía existen? Sí, al día de hoy sigue existiendo la consulta. Tú haces tu consulta, lo mandas a la autoridad y tú puedes hacer tus operaciones de comercio exterior y no debes de tener ningún problema porque tú especificas mediante unas claves que el producto menciona está en una consulta. Ahora, la recomendación que yo hago es cuando tú hagas tu consulta a la autoridad, tienes que saber hacer una consulta. Y tienes que decir, consideramos que es esta por todos estos elementos, pero tenemos la duda de que también está esta de aquí. ¿Qué pasó? Un buffet de asesores muy grandote va con una empresa de acá del norte, les ayuda a hacer la consulta de algo bien obvio, de algo muy sencillo, pero ellos querían estar justificados. Y cuando les contestaron la consulta determinaron otra que ni siquiera venía ahí. Entonces yo siento que no supieron hacer bien la consulta, fue lo que yo le explicaba a esta persona y sobre todo porque ya existen muchos criterios sobre estos cilindros neumáticos, cilindros hidráulicos, que por ahí fue esta consulta que pesó bastante porque ellos nada más se dedican a esto. Entonces, pues al momento que tengan que corregir o les caiga una auditoría, pues como la correcta es esa y les cambia todo, pues imagínense el tamaño de la multa, cómo va a ser muy grandote. Tiene aquí de parte de Lidia, muchas gracias por sus recomendaciones porque ayudan a hacer hincapié a los importadores de la necesidad de dar debido cumplimiento a todas las disposiciones en la materia porque muchas veces los importadores no están de acuerdo en lo que se les solicita de cumplimiento de las Es correcto. regulaciones y pues protege a la gente aduanal, ¿no? También. Muy bien. Lilian comenta cuál es realmente la función del compliance en esta materia tan amplia y cuál es su recomendación. Del compliance existe un abanico enorme y el compliance es simple y sencillamente todos los pasos hacerlos bien. Eso es realmente lo que es el compliance. Porque cuando vamos a aceptar el encargo conferido de un cliente, se está haciendo el compliance de la manera correcta, lo que les estamos pidiendo. Entonces, esa es una parte. El compliance o el cumplimiento a la hora de la operación es, ya que se determinó la clasificación, las facturas están correctas, los certificados de origen están correctos, estamos cumpliendo con todas las restricciones y regulaciones no arancelarias. ¿Estamos interpretando bien esto? Si existe una mínima duda, debemos de hacer consultas ya sea a las asociaciones o existen asociaciones que también hacen consultas de interpretación a la autoridad y la autoridad te contesta a través de la asociación, como sucede aquí en Nuevo Laredo, en donde existe mucha comunicación con la autoridad y te dice, oye, traigo esta situación. Si un producto no viene en el anexo de las marcas registradas, ejemplo, una impresora, y mi impresora está registrada en el INPI, ¿debo yo de tener esa carta o no debo de tener esa carta? ¿Debo de tener los derechos o no? No, y luego tú le preguntas a cualquier otro y te dice, no, mientras no esté en el anexo de las marcas registradas no hay ningún problema. Haces la consulta por ticket a la autoridad y la autoridad te dice, oye, hay que checar cómo está la condición ahí con el INPI de esa marca, porque muchas veces importan pero no tienen los derechos para poder distribuir o vender en México. Esos derechos nada más se los da una sola empresa. No, pero es que no están en el anexo. Ah, bueno,
Nada más que no se olviden que hace poco acaban de subir unas fotografías en donde el del INPI, el mero mero y el mero mero de la NAM prácticamente dijeron, vamos a fortalecer todo el tema de las marcas registradas en México. Entonces, nada más es de que todas las marcas que están en el INPI las suban al sistema de la NAM y que se hagan cuando haya una operación y al momento que tú subas el pedimento o registres la marca y modelo, pues ahí va a rebotar y entonces te lo van a detener y te van a exigir la carta. No, es que no está en el anexo. Espérame, no nada más es lo del anexo, o sea, tú tienes que demostrar que tienes los derechos de parte del fabricante para poder comercializar en México. Es que no los tengo, ahí va a ser un problema. Todo eso de lo que estoy hablando es el cumplimiento. Pero, ¿qué cumplimiento hago, Burgoa? Depende. Estás en el sector de los alimentos, tienes que meterte al tema de la NOM 051, del correcto pago del IEPS, del correcto pago del IVA. Oye, que estoy en el IMEX. Bueno, pues tienes que ver cuáles son las fracciones sensibles, porque las fracciones sensibles no necesariamente son las del padrón sectorial o aviso automático. Por ejemplo, la 732690, por decir un ejemplo, manufacturas de acero, las demás como un soporte o algo así, es una fracción sensible. Si tú manejas el tema del IVA y EPS en la IMEX, ya los comprometiste porque no la tenías registrada e hiciste las operaciones. Entonces, al momento que te caiga la auditoría, hasta la certificación del IVA vas a andar perdiendo. Entonces, ¿qué quiere decir, Burgoa? Especialízate en el sector que estés y trata de ser el mejor para poder hacer carrera y créanme lo que es enorme las oportunidades que existen en México para especialistas en el cumplimiento de los diversos sectores que se dedican en México a la importación y exportación, como la industria farmacéutica, la industria de la salud, la industria alimenticia, la industria de la construcción, la industria de los químicos, de los textiles, por decir un ejemplo. Sin lugar a dudas, la metalúrgica, ¿no? Muy bien, le manda también un saludo por aquí José Luis, dice que excelente conocerlo por este medio y le manda saludo al doctor Máximo y al maestro Héctor. Muy bien, pues vamos a, bueno, nos llegó ahorita una preguntita, bueno, comentario que sería excelente para que hagan cumplir a los importadores, ya que todavía habrá algunos que quieren importar alguna mercancía sin tener derechos de explotación de las mercancías y patentes. Es correcto. Muy bien, pues bueno, por aquí tengo un mensajito del, del maestro Héctor, pero le voy a hacer el micrófono para que nos diga de la Un gusto, supercomputadora. un gusto Gracias. siempre escucharlo. Perdón, no podía quitar el micrófono o habilitar el micrófono. Verdaderamente un privilegio escucharte, Francisco. Evidentemente tocas un punto toral en el momento en el que estamos viviendo. 2026 es, este, diríamos, el año del cumplimiento y de aquí en adelante así va a ser. De tal manera que coincido totalmente contigo que clasificación arancelaria y cumplimiento van de la mano. No, no hay uno sin el otro. Si yo no conozco la clasificación, no sé qué tengo que cumplir. Y si cumplo con algo que no tiene nada que ver con la clasificación, pues qué padre que lo hice, pero pues no me va a resultar nada favorable, de tal forma que es importante. Y por ahí hiciste el comentario respecto de la supercomputadora, no sé si tuviste la oportunidad de ver una publicación en el Diario Oficial de la Federación en donde estaban dando a conocer el comité de administración de Coatlicue, que es la supercomputadora que tiene la agencia, en este caso concreto, de transformación e innovación, y que ellas básicamente van a ser los administradores, pero que los usuarios principales son ANAM y SAT. Entonces, evidentemente, es un tema que refuerza tu punto de que la autoridad, pues ya nada más, ahora sí que como nosotros los maestros decimos, el conocimiento está a un clic de distancia, ahora la verificación de obligaciones está a un clic de distancia, ya nada más tienen que dar los parámetros para que la autoridad pueda llevar a cabo la comprobación y los cruces de información con todo lo que nosotros mismos les aportamos y con base en eso, pues, las inconsistencias surgen
y ya nos las estarán reportando mediante las mencionadas cartas de invitación o de vigilancia profunda o a lo mejor si somos muy malos, hasta con un 49 bis del Código Fiscal puede ser. Pero quedémonos ahorita con esta parte que es importante. Yo digo que en el tema de la clasificación no hay nada como preconstituir prueba. Y de ser factible, pues si tú tienes un proyecto y tienes duda de la clasificación, pues lo ideal es preguntarle a la autoridad. Lo malo es que la autoridad no es muy, diríamos, rápida para emitir sus resoluciones. En promedio en Estados Unidos, una consulta de clasificación, un advance ruling, les tardan 30 días cuando mucho. En México, si tenemos suerte, 2, 3 veces. Y eso, si tenemos suerte, si no es que el día 1 antes del vencimiento del plazo nos mandan pedir otras cosas y el plazo empieza a correr de nuevo. De tal forma que es un tema importante. Este, no queda duda de que una alternativa que a mí me gusta mucho, nada más que no sé por qué razón no está muy difundida, o a lo mejor lo han intentado y no ha funcionado, que es la de la regla 377, en donde me dicen, oye, tienes duda de la clasificación arancelaria de la mercancía y te pueden crear un problema en el despacho, va a ver al administrador de la aduana. Preséntale un escrito, dile que quieres una junta técnica de clasificación arancelaria, te la tiene que dar dentro de los 3 días siguientes a que tú se la solicites y ya con eso diríamos que sobre todo cuando vas a iniciar operaciones, se me hace de lo más útil para que el administrador de la aduana sepa qué es lo que va a pasar y que no se vea sorprendido el importador con una clasificación distinta, un punto de vista del reconocedor aduanero. Recordemos, y tú lo apuntaste, la clasificación arancelaria, mucho es de criterio, mucho es de criterio. El ejemplo que utilizaste ahorita de la computadora que viene acompañando, hace una semana, cuando mucho una semana, había un grupo de expertos que estaban necios con que como traía un programa que venía y solamente podía utilizarse en esa máquina, iba con la máquina. Yo decía, oye, espérame tantito, no, eso no, de ninguna manera le da la característica como para que se entienda que está incorporada a, pero fue un tema que te platico, gente de muy alto nivel y que estaba con esa, dices tú, ceguera de taller, De taller. de que no iba por ahí. Esta Junta Técnica de Clasificación Arancelaria también funciona cuando el reconocedor difiere de tu clasificación. También como parte de tu escrito de pruebas de alegatos puedes pedir una junta técnica y eso abrevia el plazo para que resuelvan los PAMAS. Pero sí hay que tener todos los elementos para poder afirmar que esa mercancía va en esa posición, porque si no, estamos perdidos. Concluyo con lo que tú iniciaste, clasificación y compliance van juntos, definitivamente. De verdad, muchísimas gracias por apuntar este tema que, te lo platico, es controversial a estas alturas. Claro. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ti por Gracias. toda tu sapiencia. Gracias, maestro. Doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Doctor Burgoa, siempre aprendemos mucho de usted, de veras. Sus charlas, casi todas creo que las he oído, siempre son muy didácticas. Bueno, usted es un gran maestro Gracias. universitario, además, y sabe utilizar los métodos didácticos y pedagógicos de enseñanza, entonces nos lleva de la mano. Totalmente de acuerdo en que hay muchas cosas de la nueva ley aduanera que no se cumplían, o estaba muy laxo el cumplimiento. Estoy de acuerdo con usted, pero sin polemizar, desde luego, sí creo que ha habido cambios importantes, que no estaban anteriormente. Señalaré unos 3 o 4 ejemplos. La responsabilidad solidaria a la que usted se hizo referencia también, pues sí, es en la amplitud como se ha tratado, es una cosa novedosa. El aumento hasta el 300%, de 200 y tantos a 300% en algunos casos de las multas,
también, no nomás esta, lo estoy poniendo de ejemplo, también es un aspecto importante y novedoso por las consecuencias que trae. El contrabando, la tentativa del contrabando y el contrabando en su fase de equiparamiento, también hay ciertos tipos penales que se han puesto como en forma novedosa, en forma nueva que no estaba anteriormente en el Código Fiscal de la Federación, las presunciones, etcétera. Entonces, creo que sí hay cosas que han sido novedosas y que obligan, desde luego, a los actores en el comercio exterior mexicano a ser mucho más cuidadosos, como debe ser, a ver la trazabilidad, que es otro término muy novedoso para la materia aduanera, y se ríe el doctor porque sabe que es un tema muy importante, la materialidad, la trazabilidad. Entonces, sí hay, en mi opinión, sin polemizar desde luego con usted, hay algunos aspectos que sí son novedosos, importantes, en la nueva legislación aduanera que se tienen que cumplir, y qué bueno que se han puesto para que sea el comercio exterior cumpla mejor con las disposiciones legales, sea no nomás en la clasificación arancelaria, sino todo en el cumplimiento, en transportes, en documentos, en tecnología, en todos los aspectos. Hay, desde luego, no nomás en la clasificación arancelaria, que es la columna vertebral, totalmente de acuerdo del despacho aduanero, pero también tenemos que cumplir a lo mejor con unas 20 leyes. Fácil. Usted Sí. señaló hace un momento la importancia que tiene el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. de Protección, este, para las marcas, para las autorías, etcétera. Pues es una ley que también hay que tomarla en cuenta. Y yo le garantizo que hay muchísimas leyes, muchísimas, y usted las conoce y las sabe y las aplica ahora como agente aduanal, que se tienen que cumplir con ellas, porque si no, pues entonces está uno en la ilegalidad. Felicidades, Muchas doctor gracias. Burgoa, maestro Burgoa, felicidades. Extraordinaria su plática, como siempre. Muchas gracias por dárnoslas. Muchas gracias, doctor. Le agradezco sus palabras. Muchas gracias, doctor. Pues siguen llegando las felicitaciones y también, pues, a ver, permítanme un segundo. Ya. Eh, el enanito de internet hoy nos ha hecho algunas travesuras, pero yo me permito compartir y a nombre de Hagamos un Trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al doctor Francisco Burgoa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ¿qué pesa más, la clasificación o el cumplimiento aduanero? Y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Pues muchísimas gracias por el trueque y muchas gracias a todos los que siguen conectados y pues viendo tanta información valiosa. Muchas gracias. Nos Muchas vemos gracias. nos vemos la próxima semana. Ya va a ser el próximo lunes. Hasta luego, que tengan buenas noches. Nos Bye. vemos. Bonita tarde a todos. Igual, bye. Igualmente, muy buena noche. Buenas noches. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.